Hola, muy buenas, soy el analista de bits. Sí, es difícil de pronunciar hasta para mí. Pero bueno, vamos al grano. Hoy es un día especial porque voy a empezar con mi primer análisis de videojuegos. Vosotros mismos votasteis en la encuesta hace unos días qué contenido nuevo queríais y lo que votasteis fue esto. Así que, qué mejor manera de empezar que con un Super Mario. Aunque este no haya estado exento de polémica, precisamente. Super Mario 3D All Stars es un recopilatorio que reúne 3 de los juegos más importantes dentro de su repertorio de plataformas 3D: Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Vayamos con el primero de estos. It's me, Mario! Super Mario 64 fue, en su época, uno de los juegos más trascendentales del salto al 3D. Nintendo revolucionó las plataformas creando un juego de calidades sobresalientes aclamado por la prensa y fans, lo cual me hace entender aún menos el maltrato que se le ha dado a este clásico en el recopilatorio. El juego se ejecuta bajo emulación, y sus consecuencias de rendimiento son rápidamente apreciables. Mario 64 se ejecuta a una resolución de 960 x 720 píxeles. De primeras ya impresiona que no se haya molestado en dar al juego un formato panorámico en su resolución nativa para Switch, pero ya cuando analizamos directamente su frame rate nos damos cuenta del pobre trabajo que hay aquí. Que un juego de estas características sufra frame pacing a 30 frames es sin duda un claro ejemplo de las consecuencias de usar la emulación y no haber creado un port específico para Nintendo Switch, dejando únicamente como mejoras destacables unas vagas texturas que directamente es que se llaman así dentro del código del juego, como pudimos ver por Twitter, donde pone Lazy Texture Replace. Lo más irónico de esto es que hace unos meses un grupo de fans creó un port desde cero para Switch de ese mismo juego, consiguiendo un resultado significativamente mejor que el juego oficial, no solo con una tasa de 60 frames por segundo y una resolución Full HD, sino que además mejoraron el control de la cámara y el modelado de Mario, tal y como vimos en una de mis comparativas. Personalmente considero que un clásico de esta envergadura se merecía algo mucho mejor. En un mundo ideal, Nintendo podría haber realizado un remake utilizando assets de Super Mario Odyssey, si nos ponemos ya en plan vago, y añadiendo contenido de la versión de Nintendo DS. He escuchado a algunas personas decir que realizar un remake haría perder la esencia del juego, y discrepo completamente. Siempre se puede crear un remake desde cero, siendo completamente respetuosos con la esencia original del juego, y tenemos ejemplos claros como Crash Bandicoot, Ratchet & Clank, Spyro, por citar algunos del género. Nintendo ha tenido una oportunidad magnífica de traernos prácticamente el plataformas más trascendental de la historia a los tiempos actuales y lo ha desaprovechado completamente. En cuanto a Mario Sunshine, nos encontramos con la paradoja de que en este sí que han conseguido una resolución de 1920 x 1080. Probablemente se deba a que Sunshine y Galaxy se están ejecutando en un emulador distinto al de Mario 64, y no les ha supuesto ningún esfuerzo subir la resolución y cambiar el formato. Sin embargo, esto no salva a Mario Sunshine de sufrir también frame pacing a 30 frames. En fin. El control, sin embargo, ha tenido que ser modificado, inevitablemente, por la ausencia de gatillos analógicos en Switch, y debo decir que se ha resuelto de una forma satisfactoria. En GameCube usábamos el gatillo para lanzar agua con Aquac, y dependiendo de la presión que ejerciéramos, Mario se desplazaba o se quedaba quieto para poder apuntar con más precisión. En Switch utilizamos ZR para lanzar agua mientras nos desplazamos y R para lanzar agua quietos. Como dato curioso, en GameCube, Aquac menciona los controles durante el videotutorial, mientras que en la versión de Switch directamente silencian su voz. Es decir, que ni eso se ha molestado en hacer. Algo que me veo en la obligación de criticar en cuanto al control es la falta de personalización y accesibilidad hasta el punto de que ni siquiera podemos invertir la orientación de la cámara. Una opción básica hoy en día que debería estar en todos los juegos, pero por lo demás el control sigue siendo igual de bueno que antaño.
Mario Galaxy, sin duda, es el más agradecido de los tres en este recopilatorio. Nadie va a negar que el HD le sienta de maravilla y que al menos han puesto algo de empeño en adaptar su control, ya que en Wii jugábamos con el infame Wiimote. Odiaba ese mando. Mario Galaxy se ejecuta a una resolución de 1920x1080 a 60 frames, pero claro, no os emocionéis. Va a 60 frames porque el original de Wii también iba a ese framerate. Lo curioso es que parece que al emulador le cuesta correr a 60 frames constantes y sufre algunas caídas, cosa que no ocurría en la versión original de Wii. Por otro lado, este juego es más exigente que los otros dos y se nota considerablemente en la temperatura y en la batería de la consola, durando casi la mitad que dura con los otros juegos. El control lo han adaptado, como ya he dicho, de una manera bastante digna, según la forma en la que juegues. Si utilizamos los Joy-Con, jugaremos de una forma muy similar a la versión de Wii, utilizando el giroscopio para apuntar y realizar algunas acciones concretas, como el ataque giratorio de Mario, aunque podemos utilizar el botón Y también para esto. Con el mando Pro será prácticamente igual, utilizaremos el giroscopio para el puntero, aunque sinceramente no es tan cómodo como utilizar los Joy-Con para esto. En modo portátil la cosa cambia. Si bien podemos seguir agitando la consola para el ataque giratorio, el cual no aconsejo, porque teniendo el botón, ¿para qué te vas a poner a agitar la consola si estás mirando la pantalla? Si te quieres volver loco, pues agita la pantalla. Pero deberemos utilizar la pantalla táctil para apuntar, y no hay otra opción posible. Me parece una opción bastante más incómoda que utilizar los Joy-Con o el mando Pro, ya que te obligas a soltar uno de los mandos para tocar la pantalla, a no ser que tengas un amigo o amiga que te pueda ayudar en modo cooperativo. Después de probar estos juegos y compararlos con sus versiones originales, no hace falta decir que Nintendo ha hecho un trabajo bastante mejorable, que se salva únicamente por la propia calidad de los juegos en sí del recopilatorio, lo cual me enfada aún más, porque con los juegazos que son, que los hayan tratado de esta forma me parece indignante. Podrían haber ido más allá, mucho más allá, y realizar un recopilatorio memorable, digno de su predecesor, Super Mario All Stars, para Super Nintendo. Las ausencias de juegos como Mario Galaxy 2 o Super Mario 3D World, para venderlo después por separado a precio de novedad, son los aspectos más criticables de este juego, además de su pobre mejora gráfica. Espero que esto no sea un precedente de absolutamente nada y lo de este juego haya sido un error. Que Nintendo pida perdón, lo sienta mucho y no vuelva a ocurrir. Ahora en serio, si nunca has jugado a estos juegos no dudes en darles una oportunidad, ya que a pesar de todo son juegos que deberíamos probar alguna vez, y lamentablemente esta es la mejor opción que tenemos hoy en día, oficialmente. Y bueno, hasta aquí el análisis, espero que os haya gustado y si es así no dudéis en dejarme un like. Creo que es la primera vez en mi vida que pido un like. También me gustaría que dejarais vuestros comentarios e impresiones sobre este vídeo, así sabré qué debería mejorar para los siguientes análisis y nada, nos seguiremos viendo por aquí. Un saludo a todos y buen vicio.